Todos conocemos la historia de Robin Hood. Robin Hood le robaba a los más ricos para dárselo a los más pobres. E historias como estas conocemos muchas, bastantes, pero hoy les voy a contar otra historia. Es la historia de Nato Logui. Nato Logui era un líder de un grupo durante 12 años, pero llegó un momento en que empezó a abusar de su poder, a tener unas conductas un poco corruptas y le robaba a los más ricos de su propio grupo para dárselo a los menos favorecidos. Llegó un momento en que los aliados de Nato Logui salieron contra él para destronarlo. Y lo hicieron. Nato Logui fue destronado. Pero ¿qué pasaría si les dijera que Nato Logui era este personaje? Nato Logui era un chimpancé de las selvas de Tanzania. Y sí, empezó a abusar de su poder, siendo un poquito corrupto con sus acciones, agresivo, hasta que un punto en que fue desplazado. Bueno, nosotros hemos heredado muchas conductas, demasiadas, de nuestros primos hermanos los primates, desde chimpancés, bonobos, orangutanes, entre otras especies. Tanto hemos heredado que el 98.76% de nuestras conductas humanas son primates, mientras que ese 1.24% es lo que nos hace aparentemente humanos. No somos seres humanos, somos primates modernos. Y más allá de todas estas conductas que hemos heredado de ellos, les voy a hablar de tres roles. Tres roles hoy que nosotros en nuestra cotidianidad utilizamos. El primer rol, obviamente conocemos los alfas, los betas y los omegas, pero quizás pocos saben que hay dos tipos de alfas. Primero están los alfas plus o los líderes positivos, personas que inspiraron como Gandhi, desde la no violencia, desde la justicia de Nelson Mandela, personajes como Rosa Parks, que inspiró a Martin Luther King, personajes como Obama, desde su carisma, su empatía, y un personaje que cambió el mundo a través de su música. Estos que tenían en común eran personas que eran incluyentes, inclusivos, personajes que persuadían desde la humanidad, persuadían con un ejemplo positivo. Y su inteligencia corporal emocional era muy alta. Y cuando hablo de inteligencia corporal emocional es cómo ellos regulaban sus emociones, cómo controlaban esas emociones liderándose a ellos mismos, porque un verdadero líder es el que se lidera a sí mismo primero, antes de liderar a los demás. Estos personajes, desde esa inteligencia corporal, la corporalidad de un alfa, más allá de esta corporalidad y más allá de estos alfas positivos, hay otros tipos de líderes, los alfa minus, personajes como Hitler, personajes como un Chávez, como un Mao Zedong, personajes como un Mussolini o un Donald Trump. Estos tipos de líderes que tienen en común son excluyentes. A diferencia de los alfa plus que incluyen, estos dividen, separan. Su inteligencia corporal es muy reactiva, es muy instintiva, es muy primitiva. Personas que atacan. Y más allá de eso, persuaden desde el miedo, no persuaden desde la humanidad. Ese es su mensaje, no solamente corporal, porque la corporalidad de ellos es más agresiva, es más invasiva que las de un alfa plus. Y luego están los betas, o los seguidores, personajes como Bernie Sanders, son seguidores plus, o como un Daniel Reisberg, o como mejor yo les digo, son los Robin de los Batman. Estos personajes tienen un gran potencial para ser líderes. Tiene un gran potencial. Su inteligencia corporal emocional es neutra. Hay veces que puede la corporalidad de ellos ser un poquito menor a las de un alfa, pero cuando ellos se empoderan es porque otros creen en ellos. Pero más allá de estos betas, de estos seguidores, hay otros tipos de seguidores. Están los seguidores minus. Los beta minus son personajes como un Maduro o son como personajes como un Berlusconi. Estos yo les digo los payasitos del salón. Todos recordamos acá que tuvimos un compañero dentro del salón que era el payasito. Nos hacía reír, era chistoso, pero ya llegaba un momento en que rayaba con su humor y era muy intenso y lo terminábamos desplazando. Porque ellos tratan de llamar la atención a través de su inseguridad, llaman la atención para tratar de ser un alfa. Y estas conductas están dentro de los primates. Todas estas conductas que vemos y que hemos heredado. Su inteligencia corporal emocional es demasiado intensa
pero sobre todo, cuando empiezan a ser desplazados, se enfrascan. Pero hay otros. El último más, no menos importante, los omegas. Omegas como un Nikola Tesla. Quizás algunos lo conocen, quizás otros no. Gracias a él tenemos las bombillas. Gracias a él tenemos la radio, el principio del Wi-Fi. Pero más allá de que era un líder en su área, personalmente era un omega, porque era un desplazado. Tan desplazado que incluso él murió solo, sin compañía, en un hotel, sin un peso. Personajes como estos, que son un poquito inseguros de sí mismos, que les cuesta adaptarse socialmente, y su corporalidad es muy estoica, es muy rígida. ¿Y saben por qué es tan rígida? Eso es lo más interesante. Es como decir la víctima del bullying dentro de los colegios. Ustedes ven que la corporalidad de ellos es muy rígida, muy estoica, tratando de paralizarse para no llamar la atención frente al victimario, a los alfamainos. Ellos comen muy cerca de los restaurantes dentro del colegio para emprender la vida lo más rápido posible, o comen fuera del restaurante. Este tipo de conductas son instintivas, porque es un acto de supervivencia, es un mecanismo de defensa. Ahora, ¿por qué les hablo tanto de la inteligencia corporal? Y vamos a hacer un ejercicio. Quiero que todos se pongan como esta foto. Todos pónganse así, con los brazos atrás, crucen las piernas, como si estuviéramos en la playa. Eso. Eso, vean, les muestro acá. Eso. Ahora, quiero que cierren los ojos, miren hacia arriba. Eso. Y traten de pensar en algo negativo. Difícil, ¿cierto? Ahora traten de hacerse como esta postura de nuestro primo hermano. Eso. Miren hacia abajo. Ahora traten de pensar en algo positivo. Difícil, ¿cierto? ¿Por qué les muestro esto? Porque nuestra corporalidad, el lenguaje corporal, que compete un 60, un 66% de nuestra comunicación diaria, está ligada a nuestra impronta evolutiva inconsciente. ¿Qué significa esto? Que es nuestra huella digital. Esto es irreversible y ustedes lo comprobaron. Es tan irreversible que lo único que nos separa, ese 1.24 que nos separa a nuestros primos hermanos, son tres cosas. Primero, la inteligencia emocional. Se habla mucho de la inteligencia emocional, pero se lo resumo de esta forma: es cómo yo controlo las emociones, más no cómo las emociones me controlan a mí. Es la gestión y la regulación de ellas. La segunda, el acaparamiento de conocimiento. Es cuánto acaparo, pero también el poder de la trascendencia del mismo, es decir, filosofar, pensamiento abstracto y lógico. Y por último, hacer consciente lo inconsciente. ¿Qué significa hacer consciente lo inconsciente? Es que podamos hacer conscientes ciertos patrones que no conocemos. Por ejemplo, y les voy a hacer un ejercicio. Quiero que todos me muestren ahora cómo es una escalera de caracol. Quiero que me muestren cómo es una escalera de caracol. Exactamente. ¿Qué pasaría si yo les dijera que lo que acaban de hacer no fue consciente, fue inconsciente? ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué es tan interesante esto? ¿Saben cuántos pensamientos nosotros tenemos diarios? 60,000. Y de esos 60,000 pensamientos, 48,000 de ellos son inconscientes. O sea, que el 80 al 85% de nuestras acciones diarias son totalmente inconscientes. Es decir, acciones, pensamientos, decisiones, intenciones. Mientras que un 15 o un 20% son conscientes. Posiblemente muchos dirían, no, pues no recuerdo cuándo fue la primera o la última vez que vi una escalera caracol. Lo saben, pero no saben cómo. Así es el poder del inconsciente. Y nosotros somos el éxito, somos el resultado de millones de años de éxito evolutivo. Sin embargo, no hay evolución sin transformación. Y si no transformamos ciertas conductas de nosotros, ciertos roles, ciertos comportamientos, difícilmente vamos a evolucionar como especie. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo ahorita en nuestro momento presente. Y si no transformamos esas conductas, nos vamos a dirigir a un holocausto evolutivo. Y este holocausto evolutivo se está avecinando. Ahora yo les pregunto, ¿y tú?
qué rol estás interpretando. Muchas gracias.